suyo, Muchas doctor. gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a los consejeros y a todos los representantes. A la gerente quiero hacer la especial mención porque nos ha tratado muy bien y nos ha ayudado mucho para volver a crear esta unidad, tanto el SACIL en general y eso, porque esto tuvo una hecatombe a raíz de ciertos hechos y les estamos muy agradecidos para poder montar lo que hemos hecho. Como bien ha comentado, lo que estamos tratando de conseguir es una unidad multidisciplinar, con lo cual contamos ya en la unidad con neurofisiólogos, intensivistas pediátricos, porque llevamos también los enfermos neuromusculares y ventilamos a los niños y contamos con ellos, aparte de biólogos integrados en la unidad y cooperación con neurología, otorrino, pediatría, todas las especialidades y neurología. Porque también atendemos, que ahora está muy en boga, lo de las enfermedades neuromusculares, sobre todo con la AELA, que formamos parte del comité de ELA y somos los que llevamos, por desgracia, las fases más avanzadas de esta enfermedad. Bueno, sin más, yo voy a limitarme a cambiar un poquito la idea. Luego voy a comentar, en primer lugar, voy a hablar de algo muy importante que tiene relación con el sueño y la salud y las profesiones, que es la cronobiología, que de esto se tiene mucho desconocimiento y hay que saber cómo funciona el entorno para saber qué pasa a mis trabajadores o a las personas y cómo se puede mejorar esa situación. Luego voy a ver los beneficios que tiene el dormir bien. En tercer lugar, voy a hablar de los problemas que genera la falta de sueño y luego voy a entrar en lo que es muy someramente la apnea del sueño, los nuevos conceptos y voy a exponer un protocolo que quiero que se lleve tanto a las empresas como a atención primaria, como a todos los sitios, para que puedan valorar a los enfermos y poderlos derivar cuando tengan sospecha de apnea del sueño para tratar de controlar el problema. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una de la mitología. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el sueño? Pues como veis es una necesidad imprescindible. Los adultos necesitan 7 o 9 horas. Bueno, aquí hay que hacer una puntualización. Que la gente dice, joder, empiezan a las personas mayores a darles pastillitas para que duerman porque no duermen y se despiertan a las 5 de la mañana. El sueño cambia con las fases de la vida. Cuando uno nace duerme 22 horas, luego cuando llega a la edad de los 18 19 años son 8 o 9 horas, luego sobre los 50 son entre 7 y 9 horas y a partir de los 70 años lo que se considera que es sueño reparador son 5 horas, con lo cual no hay que atiborrar a la gente para que esté durmiendo toda la noche. Bueno, ¿qué supone el sueño? Pues lo que supone es una recuperación física y psicológica. Y las fases del sueño, ahí tenéis que hay una fase de vigilia, fase 1, 2, 3 y REM, que luego comentaremos someramente qué pasa en cada fase. Y una cosa muy importante, lo de la consolidación de la memoria, que eso yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, que tenía un truco para preparar las oposiciones y las cosas, y luego cuando uno estudia lo del sueño, ves que tenía su fundamento, que luego comentaré. Eso son curiosidades. Seguimos. Entonces, por tanto, el sueño es un fenómeno fisiológico y conductual, es una conducta. Me ha encantado la presentación, porque ha aparecido un reloj. El reloj, el sueño tiene que tener un horario determinado. Vamos a hablar, lo va a hablar mi compañera que lo va a hacer estupendamente, sobre higiene del sueño, que es una cosa importantísima. Aquí los países mediterráneos y eso tenemos una higiene del sueño un poquito sui generis. Eso condiciona mucho el descanso. Y el reloj y el horario es fundamental. Luego esa imagen me ha encantado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se produce desde el punto de vista fisiológico? Pues una disminución transitoria
y periódica irreversible del nivel de conciencia. Uno va perdiendo el nivel de conciencia, tiene un despertar y luego por la mañana eso ya lo veremos luego con la cronobiología cómo funciona. Por lo tanto, tiene una menor capacidad de respuesta a estímulos externos, ¿eh? Está asociado con los cambios posturales hasta tal punto que normalmente por la anatomía del cuerpo y por los diferentes condicionantes, cada uno tenemos una fisonomía, etcétera, la postura influye mucho en la calidad del sueño. Normalmente en la apnea del sueño ocurre sobre todo en la posición de cúbito supina, es decir, boca arriba, ¿vale? Y luego, por lo tanto, es una necesidad imprescindible para poder desarrollar una vida intelectual y de trabajo adecuada. Vamos a empezar hablando de una cosa. Todos vivimos en un medio con cambios constantes, ya no solo por los cambios de planetas, las mareas, el día y la noche. Esto es muy importante, sobre todo en los países nórdicos, que el estímulo luminoso del cambio de luz-día, que es el principal estímulo para generar el sueño, lo tienen muy alterado y utilizan. He hablado hace poco con una compañera mía que está en Noruega y me ha comentado lo que hacen allí para esos 6 meses de día. Pero bueno, luego si queréis lo podemos hablar. En consecuencia, los seres vivos, como pongo ahí, tienen cambios cíclicos y eso se altera en sus funciones biológicas. Es decir, de forma que el medio ambiente impone una rutina a los seres vivos. Eso lo tenemos en la hibernación de los animales, en las migraciones de las aves y en las floraciones. Igual ocurre en el ser humano. Esto con las condiciones climáticas, el cambio climático, pues se ve alterado. Igual que una de las cosas que yo ya llevo observando mucho tiempo, el cambio de horario que se hace, uno tarda una semana en volverse a integrar, el ciclo. Bueno, estos son los que se llaman ritmos biológicos. Entonces, estos ritmos biológicos son oscilaciones de parámetros biológicos que dependen de un reloj interno que tenemos y están sincronizados por el ambiente, por los estímulos externos que tenemos. Y por tanto, la cronobiología estudia esto. Para que veáis, hay diferentes frecuencias o de ritmos. Hay unos que son los ultradianos, que tienen unas duraciones de 0,1 segundos hasta 90 minutos, y ahí tenemos los ejemplos, el electroencefalograma, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio. Cada ese intervalo de frecuencia en tiempo supone, bueno, esos cambios de frecuencia en el tiempo suponen estos cambios. Luego hay otros de 24 horas, que el principal es el que vamos a hablar, la temperatura corporal y la actividad, reposo, ¿no? Y luego ya hay otros que son mucho más amplios de días, como los cambios menstruales o las hibernaciones, que son anuales. Luego todos estamos regulados por estas cosas, ¿vale? Entonces, el principal ritmo circadiano del cual vamos a hablar ahora es el sueño-vigilia, y por eso estamos poniendo ahí sol, oscuridad. Cuando hay oscuridad, entramos en las fases de sueño. Esto está regulado por un reloj biológico que tenemos a nivel cerebral interno, en el núcleo, bueno, ahí le he puesto el núcleo supra, a ver, con esto puedo marcar, a ver, sí, vale, sí que se ve, ¿no? Vale. Entonces, ese es el responsable de nuestros ritmos circadianos, y el principal ritmo circadiano que tenemos es el sueño, sueño-vigilia. Bien, esto es cómo funciona ese sistema. Tenemos unos estímulos externos, que son unas entradas, que son los contactos sociales. Realmente uno duerme mejor si ha estado con unas conversaciones amenas, no se ha desestresado, etcétera. Luego también los cambios de luz, oscuridad, el ejercicio luego lo comentará mi compañero, el hacer ejercicio intenso las 2 horas antes de eso. Esto que se veía en las películas de ir a correr antes de irse a la cama, es una faena para el sueño, o sea que esto. Bueno, y luego también la alimentación.
Si os acordáis eso de grandes cenas, están las sepulturas llenas. Luego veremos el porqué. Bueno, pues estos estímulos van al marcapasos central. Este tiene lo que se llama unos osciladores periféricos, como son el corazón, los riñones, el hígado. Y entonces, ¿qué es lo que genera? Pues la fase sueño-vigilia, actividad motora, ritmos de secreciones hormonales, cambios de temperatura, ritmos cardiovasculares, y luego comentaré por qué se dan más los infartos y las arritmias por las noches, que tiene relación con todo esto, y la actividad alimentaria. Y esto es cómo funciona y a qué hora entra cada biorritmo. Entonces, como veis, tenemos, a ver si lo puedo ver mejor aquí, la máxima coordinación es a las 2:10, por ejemplo, la máxima presión sanguínea es a las 6:30 de la tarde, el sueño, lo de la melatonina y eso empieza por la noche a las 0 horas, luego el sueño profundo se debe conseguir sobre las 2, la temperatura corporal, que hay gente, sobre todo cuando tiene trastorno del sueño, uno de los datos nuevos de clínica son sudoraciones intensas por la noche, los cambios de presión sanguínea, este punto que se da a esa hora, que no entendíamos por qué había más infartos, más arritmias por la noche, etc. Eso tiene que ver con esto, las apneas, las desaturaciones, una cosa que vamos a incorporar dentro de poco en nuestros estudios, que es la carga hipóxica, es lo que genera estímulos simpáticos y parasimpáticos que disparan las cosas y generan actividad hormonal, etcétera, que es muy mala para el organismo, ¿vale? Si no se tiene controlado el problema, Bueno, los movimientos intestinales, pues para que veáis que cada uno tiene su horario. Bueno, aquí vemos también las secreciones hormonales que van en función de la luz, etcétera. Ya no voy a entrar en eso. Entonces, fases de forma cíclica del sueño. Bueno, a lo largo de la noche tenemos varios ciclos de lo que se llama sueño REM y no REM. Bueno, luego matizaremos eso. El sueño profundo es el REM y el sueño más superficial es el sueño no REM, que son la fase 1, 2 y 3. Bueno, el sueño REM es el que ocurre al final de la noche, sobre todo. ¿Por qué? No, ocurre varias fases por la noche, pero uno lo percibe al final de la noche. Eso que cuando uno se despierta y dice, oye, ¿qué he soñado esto? Es porque se ha despertado en medio de una fase REM, porque las otras fases REM no lo recuerda. Este es el sueño que realmente consolida la memoria y favorece el descanso, aunque sea el más turbulento de todas las fases del sueño. Entonces, los sueños transcurren aproximadamente, duran los ciclos 90 minutos, suele haber entre 4 y 8 horas. En los niños esto es diferente, igual que la clínica de la apnea del sueño y de los problemas respiratorios, es algo más diferente y se caracteriza por otro tipo de clínica. Bueno, aquí tenéis lo que ocurre en cada fase. En la fase 1, el sueño es muy ligero, esa fase en que uno está medio dormido y le dicen una cosa y todavía responde, de acuerdo, el tono muscular está algo disminuido, pero todavía tiene tono muscular, y los movimientos oculares son lentos. Luego la fase 2 ya es una fase que ya va entrando en un sueño ya más profundo. Disminuye el ritmo cardíaco y respiratorio, disminuye la temperatura corporal y los movimientos oculares siguen siendo similares. Leves, hay movimientos oculares muy discretos. La fase 3, que es la transición ya al sueño profundo. El tono muscular está prácticamente disminuido del todo y comienza se caracteriza por una cosa que se llama ondas delta. Bueno, y la fase 4 ya es la del sueño profundo, que en la que la respiración cardíaca es muy baja, tiene ondas delta y es sueño reparador,
sobre todo la fase 4, con la fase 5 asociado, mientras que la fase 5 se caracteriza por una turbulencia, empieza a moverse los ojos, se desestructura, que uno no lo percibe, es cuando se sueña, pero se consolida la memoria reciente. Y os digo un truco para cuando hagáis oposiciones, se lee un poquito antes de ir a la cama lo del día siguiente y eso se os queda ahí. ¿Vale? Eso es para los opositores. Bueno, seguimos. Bueno, esto es una estructura de sueño normal. Voy a ver si pillo la botella de agua. En lo que veis ahí en rojo se ven las fases REM 1, 2 y 3. Normalmente hay entre 4 y 6 ciclos. Y la duración es eso. Mirad qué diferencia entre un sueño normal y un sueño de un paciente con apnea del sueño. Está todo desestructurado, entra, sale, se despierta, con lo cual no hay sueño de fase 4 ni fase REM que no son reparadores. Resumiendo, la función primordial del sueño, como os he comentado, es el descanso. Y es esencial para la vida y para muchas de las funciones fisiológicas y psicológicas. Voy a poner algunos ejemplos. Es cuando se produce la reparación de tejidos mediante la secreción de una cierta de lo que se llama hormonas anabólicas, por ejemplo, los huesos, las fracturas, muchas cosas de estas. Es principalmente en ese momento cuando los osteoblastos están mejorando la consolidación de la fractura. Luego se recupera la energía, se mantiene la red neuronal, es decir, porque al bajar la actividad hace que descanse para luego estar activa, se consolida la memoria, ya lo hemos comentado, y se produce una regulación endocrina. Como luego comentaremos, una de las nuevas cosas, de los nuevos hechos que se ve con la apnea del sueño es que la diabetes se descontrola cuando uno tiene apnea del sueño, igual que el síndrome metabólico, tan de moda ahora y va a ser más de moda por la obesidad, etcétera. Es decir, hay que descartar esto porque esta función endocrina que veíamos que funcionaba a una determinada hora del día, se estabiliza si el sueño es normal. Y se controla mejor la diabetes, o sea que es uno de los mecanismos de control de la diabetes. Luego, el sueño es necesario para una vida sana y equilibrada. Y hay que tener en cuenta que es una cosa muy importante, porque aproximadamente 1/3 de la vida uno la utiliza en dormir, o debería utilizarla en dormir, ¿vale? Porque así se restablece su estado físico y psicológico. A todos nos ha pasado que cuando un día has descansado bien, al día siguiente yo creo que ves las cosas de diferente color y tienes mucha más actividad. Vale. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que, para qué sirve y por qué hay que mantener esta vida saludable. Bueno, se me había olvidado que antes ha comentado, por eso no he dicho nada de la incidencia y prevalencia, porque la ha comentado muy bien nuestra gerente y no es cuestión de entrar más en ese dilema. Sabemos que es una enfermedad muy prevalente, un 4 o 6% de la población, pero en el intervalo de edad entre los 35 y los 55 llega hasta el 40%, etcétera, como ha comentado muy bien. Bueno, entonces el sueño es importante para la salud general del organismo, para consolidar las distintas formas de memoria. Hay una memoria reciente y una memoria que va en el paleocórtex, que es una memoria antigua, que eso lo vemos cuando una persona se hace mayor, empieza a recordar lo anterior y no fija la memoria reciente, y eso hay que trabajarlo y entrenarles, porque los que tenemos personas mayores tenemos que evitar esas cosas. Bueno, entonces la falta de sueño ya se ha visto que está relacionada, aunque luego lo matizaremos, con enfermedades cardiovasculares. Y estoy hablando de infartos, arritmias, accidentes cerebrovasculares, trombosis, ictus, hipertensión arterial,
obesidad, diabetes, falta de concentración, somnolencia, riesgos laborales, de trabajo, ya no solo accidentes, como he puesto al final, accidentes de tráfico y laborales. Sí que nosotros ahora vemos, estamos priorizando a enfermos que tienen estos índices elevados, o como tenemos mucha lista de espera, lo que se está haciendo ahora es decir, quién tiene una profesión de riesgo, hablando de esto, y quién tiene una apnea del sueño grave, y eso se les está pasando por delante de todos los demás, porque aparte de que es un beneficio para la sociedad, son un peligro público para los demás, sobre todo los conductores, ¿vale? Entonces esto se está priorizando ahora en detrimento de otros enfermos con menos carga de enfermedad. Bueno, entonces vamos a hablar ya de las consecuencias. Fatiga y falta de energía. Todo esto mucha gente cuando estás en la consulta te lo va relatando. Dificultad para hablar. Cuando se levanta uno está muy lento. Y luego ya empieza y dice, me tomo 3 cafés y voy que tal. Por ahí va. Disminución del tiempo de reacción, y eso tiene mucha importancia en los accidentes de tráfico y accidentes laborales. Incluso una cosa, porque yo como formé parte de esta unidad durante 12 años, los primeros, y la creé con mi compañero, luego ya pasé a otro sitio, fuimos los fundadores de la unidad de sueño de Burgos. Entonces, bueno, se me ha alterado esto, ¿no? Entonces, ahí veíamos que pues, el sueño en estos enfermos, yo siempre me acuerdo de un viaje en un autobús de Madrid a Burgos, en los que no entendía nada, porque el conductor, y esto para que veáis, para que esa persona era, y luego ya comento el asunto. Cada media hora, 3-4 horas, se paraba, me decía, voy a ver si tengo las ruedas bien. El paciente... Se me está acoplando con algo esto. El paciente se daba cuenta de que se dormía, que luego lo cogimos, lo llevamos a la unidad y tenía una apnea del sueño brutal, y ese era un conductor de línea regular de Burgos-Madrid, por eso hay que tener cuidado con estas cosas. Y además hay que comentar otra cosa, que el sueño en este tipo de enfermos es un sueño que mucha gente, que no se controla, es decir, te entra y te duermes, porque hay mucha gente que va haciéndose así, echándose agua, pero este sueño cuando te entra, tú no te das cuenta y te vas unos segundos o lo que sea, tanto a nivel de trabajadores de construcción como otras cosas, eso. Luego hay que tenerlo controlado. Bueno, falta de concentración, disminución de la creatividad, o mal humores, irritabilidad, apatía. Seguimos. Más consecuencias. El envejecimiento prematuro, las arrugas prematuras. Aumento, ya esto es de hace poco, ya hay bastantes artículos de su relación con los cánceres. ¿Por qué? Pues no deja de ser el sueño una enfermedad inflamatoria. Produce radicales oxidativos. Y estos radicales son los que estimulan los codones de la carga genética y despiertan a los genes que inducen a los tumores. Luego, esto ya se está viendo ahora. Luego, ganancia de peso, ya que la glucosa se almacena en forma de grasa, por eso la obesidad es un dato a controlar en estos pacientes. Tienen dificultad para resolver problemas, tienen más estrés, la tensión elevada, etc. Seguimos. Pero no solo es la apnea del sueño, hay muchos más trastornos del sueño, como es el insomnio, que es muy frecuente, los trastornos respiratorios, que es en los que me voy a centrar ahora, otras hipersomnias de origen patológico, trastornos relacionados con este ritmo circadiano, que luego los comentará mi compañera al hablar del desfase horario, etcétera, las parasonias, que son sueños raros, trastornos de movimiento de las piernas, por ejemplo, y otros problemas. Nosotros ahora en nuestra unidad esto lo hemos desglosado, y al integrar 2 neurofisiólogas, nosotros nos dedicamos al sueño y ventilación como patología respiratoria, y esto
Las neurofisiólogas integradas son las que controlan narcolesias, todas estas cosas porque yo creo que es la forma de hacer mejor las cosas. Por eso se ha hecho algo multidisciplinar, ¿vale? Bueno, esto ya viene de lo nuevo que ha salido. Hasta ahora, la apnea del sueño se hablaba que un paciente que tenía un índice de apnea y hiponea, es decir, apneas que se para completamente y hiponeas que hace una parada un 50%, vamos, exactamente. Se hablaba de más de 10, etc. El nuevo consenso a nivel mundial, está publicado en esta revista, se habla de que uno tiene apnea del sueño cuando tiene un índice por encima de 15 apneas o hiponeas por hora. Pero en esto hay una salvedad, que es la siguiente. Un paciente con un índice mayor de 5, pero si tiene mucha somnolencia, el sueño no es reparador, tiene cansancio excesivo, deteriora la calidad y tiene comorbilidades asociadas, por eso la gravedad ahora no solo es el índice, como se ha utilizado hasta ahora, y tiene hipertensión, ha tenido infartos, ha tenido ictus, etc., habría que tratarlo. Y por eso he puesto debajo esto otro, que en la triada clásica uno decía, a ver, uno tiene una apnea del sueño, si ronca, tiene mucha somnolencia, y un punto que he puesto ahí que son apneas observadas, porque nosotros tenemos una gran avalancha de pacientes roncadores y eso, pero un dato importante es que alguien haya observado que se pare. No que dice, hace apneas, no, son observadas. Y por eso lo hemos metido en el protocolo. Porque no todos los pacientes que tienen apnea del sueño son roncadores, ni todos los roncadores tienen apnea del sueño. Y por eso he puesto los nuevos abajo, todo lo que últimamente se está viendo que está relacionado con el sueño, como es cansancio, cefalea, irritabilidad, apatía, disminución de la concentración, pérdida de memoria, disminución de la libido, impotencias, datos asfísticos, diaforesis, despertares frecuentes, nicturia, es decir, orinar por la noche, sueño agitado. Y el último punto, el reflujo gastroesofágico. A ver, esto, la medicina ha cambiado. Yo he sido siempre de los que creo que no hay que ir por una parte del organismo, sino que todo está relacionado, ¿vale? Y esto, con el paso de los años, ya tengo unos cuantos, me va dando la razón. Es decir, todos los órganos están interrelacionados. Y actualmente el tubo digestivo, el corazón y el pulmón funcionan totalmente integrados. Si patologías del tubo digestivo generan patología respiratoria y como consecuencia cardíacas, ¿vale? Una de ellas es el reflujo gastroesofágico, que se ha empezado a dar más valor últimamente. Pero es que hay que entender la fisiología realmente de la enfermedad. Cuando uno hace una apnea, genera una presión negativa intratorácica, porque tiene que vencer esto. Esto hace que el jugo suba, llegue hasta el paladar y hasta la nariz, que los pólipos están relacionados, y luego caiga sobre el aparato respiratorio, produciendo sequedad, molestias, cambio de tonalidad de la voz, etc. Y favorece las apneas porque están inflamadas las vías aéreas superiores. Luego hay que tener muy bien controlado esto. Hasta tal punto, lo del tubo digestivo, lo último se ha visto que el microbioma y la microbiota del tubo digestivo en la apnea del sueño es diferente de la de una persona que no tiene apnea del sueño. Bueno, no sé si ya estoy terminando, Luego, cuando uno se enfrenta a esto, hay que buscar posibles causas. Es decir, que no tenga un problema, luego las conductas, que luego comentaremos, sustancias, etc. Entonces, ¿qué es el síndrome de apnea del sueño? Pues un trastorno respiratorio que se produce durante el sueño, que son episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea. La apnea es una interrupción temporal de la respiración y eso condiciona que baje el oxígeno, consecuencia de la tormenta simpática que produce todas las alteraciones.
Aquí vemos un ejemplo de un registro nuestro en el que se ve a la izquierda mía, bueno, se ve una apnea central en la cual la parte de arriba, vamos a centrarnos en la mitad inferior, ¿no? La parte de arriba es flujo nasal y lo otro son banda torácica y banda abdominal. Se ve una parada de flujo, apnea, pero la banda torácica y abdominal no luchan, es una apnea central. La siguiente, el paciente se para, luego empieza a tirar un poquito, pero las bandas torácicas y abdominales están luchando para tratar de vencer esa obstrucción a nivel de vías aéreas superiores, apnea obstructiva. Y mixta es cuando empieza siendo central y termina siendo obstructiva. Esto se puede dar en el mismo paciente. En algún tipo de paciente, como los neuromusculares o con problemas cerebrales, predomina otro tipo de apneas. Y esto lo que ves es una respiración normal, se va estrechando a nivel del paladar hasta que se obstruye, ¿vale? Las causas, voy a poner lo que se decía hasta hace poco, garganta muy estrecha, maxilar inferior, forma de paladar, tamaño de la lengua, obesidad, el dormir boca arriba y luego, claro, tabaquismo, alcohol, medicación para dormir. Bueno, ahora voy a contar otro chascarrillo. Sabéis lo que es la resaca cuando uno bebe, ¿no? Pues cuando uno bebe, la resaca no es porque beba más alcohol, sino porque se duermen los geniglosos y por la noche está entrando y saliendo de sueño y no tiene un sueño reparador y se levanta con un dolor de cabeza y eso. Luego eso es la resaca, un trastorno del sueño, ¿vale? Bueno, vamos a ir a lo nuevo de la apnea del sueño. No, estas son cosas que hay que saber y romper un poquito. Vamos a ver, hasta ahora se estaba hablando de que la principal causa eran alteraciones anatómicas, pero ahora se ha visto que hay algunas otras alteraciones que son no anatómicas. Y esto hace tiempo, cuando empezamos a hacer estos estudios, nosotros hacíamos determinación de estudios de centros respiratorios y veíamos que un parámetro, que es la presión de oclusión, que mide las descargas del centro respiratorio, en algunos pacientes estaba alterado y ahora se está viendo que hay pacientes con alteraciones de estos, que tienen bajo umbral de despertar o que tienen alteraciones de ese centro inestables. Y lo otro que pongo aquí, sí, lo del genigloso. Esto del genigloso es el músculo que dilata la vía aérea. A ver, ahora ha salido esto en Barcelona, el estudio que ponen un microchip, que toda la gente empieza a decir, uy, qué maravilla, me van a quitar la apnea del sueño. Ese tiene su papel, pero esto lo sabemos de hace 40 años. Lo que pasa es que no había microchip que estimulara, pero sabíamos que la estimulación del genigloso había la vía aérea. Luego, vale, ahora lo bueno de esto es que hay un microchip, que tenemos una alternativa para pacientes que no toleran el tratamiento convencional. Bueno, aquí tenemos los síntomas habituales que ya les he comentado. Esto es otra cosa nueva, que la gravedad antes se medía por el índice de apnea y hiponea, leve, moderado o grave, dependiendo de 5 a 14, tal. Vale, gracias. Pero ahora se ha visto que hay que meter el oxígeno, la somnolencia, el peso es importantísimo y los factores de riesgo cardiovasculares. Y con eso se hace un diagnóstico y se optimiza el tratamiento. Ya entramos en la medicina de precisión tan comentada, es decir, no solo vale una cosa, sino hay que juntar cosas para hacerlo. Muy bien. Consecuencias, entonces, lo que está demostrado es que aumenta la frecuencia de los accidentes de tráfico y la hipertensión arterial. Y luego se ha visto que tiene relación, como antes he comentado, con los infartos, ictios, arritmias, accidentes laborales, diabetes, síndrome metabólico y cáncer. Esto lo voy a pasar porque lo va a comentar mi compañera. Hay otros tratamientos aparte del convencional, como es la cirugía y los dispositivos intraorales, que son unos dispositivos de adelantamiento mandibular que se utilizan en algún tipo de tratamiento. Ahora hay que tener en cuenta que el tratamiento no se hace con una cosa sola, sino que se puede hacer con varias a la vez. Es multidisciplinar el tratamiento.
Este es el tratamiento convencional, que no deja... La CEPA es un sistema, es un compresor neumático, en que te mete una presión durante todo el ciclo respiratorio, que lo que hace es que permanezca abierta la vía aérea superior. ¿Vale? Entonces, el problema es que hay que hacer tratamiento personalizado, porque a uno que le pone una máquina, pues esto lleva una adaptación, hay que calcular la rampa. Con esto hemos ganado mucho ahora desde la introducción de la telemonitorización, porque antes les teníamos que mandar venir, volver, mandar, y ahora a través de Wi-Fi le ponemos una máquina y vamos determinando cuál es la presión, cuál es el problema de la fuga, la mascarilla que necesita, etcétera, durante 3 meses. Con lo cual, es una forma, es un avance. Estos son todos los tipos de mascarilla. Al principio las confeccionábamos nosotros con silicona, tanto para la ventilación como para eso. Teníamos varias cosas y las hacíamos. Y lo que hay que hacer es esto que veis aquí. Efectos que tiene. Suprime las apneas y el ronquido. Te lo agradece la pareja habitualmente, lo del ronquido. Evita las desaturaciones, problema que es el que genera todas las cascadas de oxidación. Mejora la calidad de sueño. Disminuye la somnolencia diurna. Reduce la posibilidad de sufrir accidentes de tráfico. Y también accidentes cerebro y cardiovasculares. Mejora la calidad de vida. ¿Qué problemas tenemos? Porque la congestión nasal, sequedad de boca, irritación cutánea, insomnio, aerofagia. Por eso la adaptación y estas nuevas cosas es importante. Pero la gente, en cuanto se está adaptado a eso, no se lo quites porque no... Eso. Y una cosa importantísima, hay que utilizar un número de horas determinadas mínimas para que sea realmente efectivo. Y hay que llevarse la CEPA en los viajes y en las salidas, porque a partir de las 24 o 48 horas de no utilizar la CEPA, volvemos a tener el problema. Aunque sí que es verdad que a partir de los 3 meses disminuye el edema y la inflamación, eso. Bueno, luego, aquí pongo lo de paciencia hasta que te adaptes. Esto es el protocolo que hemos creado para atención primaria, que vamos a mandar a todos los servicios y eso, para utilizar un screening y que no todo el querrón que venga a la unidad que nos mata. ¿Vale? Este tiene 2 tipos de encuestas. Una, en la que si es negativo o de poco valor, la probabilidad de que tenga un síndrome de apnea del sueño es de menos del 3%. Con lo cual me sirve para que los negativos que no vengan. Y luego utilizamos la somnolencia, ¿vale? Que es el dato por el que genera esos problemas. Y aquí, en función de eso, hemos hecho una escala de cuándo hay que mandar, cuándo no hay que mandar, qué hay que hacer con el paciente y qué es lo que no hay que hacer. Y yo, pues muchas gracias. Ahora un poco de estímulos externos, ¿de acuerdo? Y pues muchas gracias a todos por aguantarme.